Que el Señor les bendiga, hermanos. Les invito a abrir sus Biblias en este día en la Epístola de Santiago, la Carta Universal de Santiago, en el capítulo 1. Voy a dar lectura a los primeros 4 versículos. Santiago 1, del 1 al 4. Dice así la palabra del Señor. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Les invito a orar. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, Señor. Te rogamos que tú seas glorificado en este tiempo de predicación, Señor, que me uses, pero sobre todo que uses tu santa palabra, trayendo bendición, edificación a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. 3 verdades respecto a las pruebas que nos ayudan a transitar a través de la tribulación. 3 verdades acerca de las pruebas, hermanos. En una ocasión nos encontrábamos de regreso de un viaje como familia, hermanos, y antes de llegar a una de las últimas casetas de cobro, había una larga fila, se detuvo el tráfico, y había una larga fila de automóviles, y pensamos que eso se iba a resolver pronto, pero después de una hora no había no había señales de que esto pudiese avanzar, de que pudiésemos seguir nuestro viaje de regreso a casa. Entonces, había ahí un poblado al lado de la carretera. Preguntamos a uno de las personas de la localidad y nos dijeron, bueno, esto se ve que va para más de 2 horas todavía más. Si quieren ustedes, pueden llegar a la siguiente caseta entrando a través de la localidad. Van a pasar como 2, 3 poblados, pero van a ser mucho menos tiempo que el que se harían si esperarían aquí. Entonces, tomamos la palabra de esta persona y efectivamente llegamos a nuestro destino mucho más pronto. Cuando pasamos por pruebas, hermanos, nosotros no sabemos el contexto, no podemos saber no podemos ver todo el panorama. Pero si nosotros pudiésemos ver como cuando alguien se queda estancado en medio de la carretera, en medio del tráfico, y pudiera tener acceso a la imagen satelital en tiempo real de cómo ocurrió, qué fue lo que ocurrió kilómetros más adelante, y pudiese tener acceso a todas las diferentes opciones de salidas, hermanos, uno pudiese tomar más decisiones. Bueno, aquí en estos 4 versículos, hermanos, de la palabra del Señor, nos está dando Dios, nos está revelando, nos está poniendo de manifiesto cuál es el propósito de las pruebas. Y cuando nosotros vemos estas 3 verdades que nos da Santiago respecto a las pruebas, hermanos, nosotros podemos transitar por las pruebas de una mejor manera. ¿Cuáles son estas 3 verdades? En primer lugar, la verdad de la actitud. La palabra de Dios nos dice con qué actitud debemos afrontar las pruebas. La segunda verdad es la verdad del fruto. Toda prueba Dios nos la manda para producir en nosotros un fruto. Y la tercera verdad, hermanos, es la verdad de la meta. Dios, a través de las pruebas, quiere llevarnos a una meta. Y vamos a ver estas 3 verdades, hermanos, con la ayuda de Dios. Pero a manera de introducción, hermanos, esta carta de Santiago es el primer libro escrito del Nuevo Testamento. Fue escrito por uno de los hermanos, de los medios hermanos del Señor Jesús, de nombre Jacobo. Ahora este nombre Santiago, hermanos, ustedes no se confundan mucho. Santiago lo que significa es San Jacobo, pero pues por el tiempo en latín, pues se decía antes en la antigüedad San Jacobo, y después se quedó como San Jaco y quedó como Santiago en español. Entonces, Jacobo. Hay 3 personajes en la Biblia que serían los posibles candidatos a haber escrito esta carta, porque se mencionan por lo menos a 4 Jacobos en el Nuevo Testamento. Se mencionan, de los 12 apóstoles había 2 Jacobos. Jacobo, el hermano de Juan, que juntos eran los hijos del trueno, los Boanerges, hijos de Zebedeo. Estaba otro Jacobo,
dentro de los 12 apóstoles que es conocido como Jacobo el Menor, del cual pues no hay mucha referencia, casi de él no se habla en las Sagradas Escrituras. Tenemos también a Jacobo, el padre de otro de los 12 apóstoles, de Judas, el que no era Iscariote. Su padre se llamaba Jacobo, tampoco hay mucha información sobre él. Y tenemos a otro Jacobo también, que es el hermano del Señor. Cuando se mencionan a los hermanos del Señor, hay un Jacobo. Y por lo menos, hermanos, vemos que 2 libros del Nuevo Testamento fueron escritos por 2 medios hermanos del Señor. La carta de Judas y esta carta de Santiago. Ahora, Jacobo o Santiago, el hermano del Señor, hermanos, él llegó a convertirse en un pastor. Fue muy probablemente el primer pastor de la iglesia de Jerusalén. Y él, en Gálatas capítulo 2, Pablo, el apóstol Pablo, se refiere a él, a Santiago o Jacobo, como una de las columnas de la iglesia de Jerusalén. Entonces era una persona de bastante influencia en esta iglesia primitiva cuando el cristianismo solamente estaba concentrado en Jerusalén. ¿Qué pasó? ¿En qué contexto ocurrió la motivación para escribir esta carta? Ustedes ya vimos en el estudio del libro de los Hechos, hermanos, cómo la iglesia de Jerusalén fue perseguida y cómo hubo una segunda persecución en tiempo de Herodes, cuando Herodes ejecuta al primer mártir dentro de los 12 apóstoles. El primero en morir dentro del grupo de los 12 fue Jacobo, el hermano de Juan. Él murió a manos de Herodes Agripa I. Y viendo que esto había agradado a los judíos no creyentes en Cristo Jesús, entonces Herodes también encarceló a Pedro, y vemos cómo Pedro fue liberado de la cárcel de una forma milagrosa. Bueno, a raíz de esta persecución de Herodes, hubo también dispersión, por lo que vemos aquí en esta carta, hermanos. Y esta carta está dirigida a esos hermanos judíos que correspondían a las 12 tribus de Israel, pero que eran creyentes en Cristo Jesús. Lo podemos ver en el versículo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Este mismo Santiago, hermanos, es el que dio el discurso. Esto ya lo veremos cuando retornemos a las predicaciones de Hechos. En Hechos capítulo 15, cuando se dio el primer concilio en Jerusalén. Bueno, pues él es el autor. Este fue el motivo. Había hermanos que estaban pasando pruebas por persecución y fueron dispersados en varias partes del Imperio Romano. ¿Cuál es el tema central de esta carta, hermanos? Esta carta es una carta ética, práctica. Aquí ustedes no van a encontrar mucha exposición teológica, pero sí mucha exhortación práctica. El gran tema de la epístola de Santiago es: la fe sin obras es muerta. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Ese es el tema de Santiago, hermano. La fe en acción. Pero vamos a la exposición de estos versículos, hermanos. Dice el versículo 2, y voy a centrarme en exponer los versículos del 2 al 4. Vamos a ver la primer verdad acerca de las pruebas que nos da Santiago, y es la verdad de la actitud, como ya dije. ¿Con qué actitud nos manda la palabra de Dios a afrontar las pruebas? Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Hermanos, note el corazón pastoral de Santiago. Esto es una expresión que debe de llamarnos la atención. Se dirige a los hermanos: hermanos míos. Él está hablando a creyentes verdaderos con un corazón pastoral. Hermanos míos, es una expresión de mucha ternura. Ahora, dice la expresión, la exhortación es: tened por sumo gozo. De todas las emociones humanas, hermanos, una de las más placenteras y por supuesto saludables también es la alegría. Ahora, hay que tener muy claro la diferencia entre alegría y gozo, porque muchas veces podemos confundir como si fuese lo mismo. La palabra de Dios, hermanos, habla en términos muy distintos de la alegría y el gozo. La alegría incluso está mencionada en esta misma carta. Si ustedes van más adelante, en el capítulo 5,
Santiago mismo dice, ¿está alguno alegre? Bueno, ahí la palabra griega, euchomeo, hermanos, se refiere a de buen ánimo. La alegría es una emoción humana que todos los seres humanos experimentamos por diversas situaciones. Ahora, ¿qué nos pone alegres a los humanos? A los humanos nos pone alegres aquello que forma parte de nuestro sistema de valores. Por ejemplo, si alguien ama mucho el dinero y tiene un gran apego al dinero, entonces si se encuentra una cartera llena de billetes y no está dispuesto a buscar quién es el dueño de esa cartera, ese acto o ese acontecimiento el encontrarse una cartera llena de dinero, pues le va a provocar mucha alegría, porque eso es lo que está en su sistema de valores. Pero cuando nosotros vemos y tenemos nuestro corazón en lo eterno, entonces van a ser otras cosas lo que nos lleve a alegrarnos. Por ejemplo, un cristiano verdadero, el oír que alguien ha entregado su vida a Jesús, que alguien ha confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador, eso llena al cristiano de gran gozo. Dice la palabra de Dios que hay gran gozo delante de los ángeles de Dios cuando un pecador se arrepiente. Entonces la alegría va en función a nuestro sistema de valores. Aquí, hermanos, no se nos habla de enfrentar las pruebas con alegría, sino con gozo. ¿Cuál es la diferencia básica entre la alegría y el gozo? El gozo, además de ser una emoción, hermanos, es una virtud cristiana que es producida y forma parte del fruto del Espíritu. Quiere decir que el gozo, hermanos, es una alegría potencial, una alegría a la 10.000.000ª parte. Es una alegría inmensa, muy superior, que está basada en una correcta relación con Dios. De tal manera que el cristiano puede experimentar gozo cuando su corazón está puesto en lo eterno. Dice, hermanos míos, tengan por sumo gozo, que su gozo sea, esta palabra sumo se refiere a que nuestro gozo sea completo. Jesús habló del gozo completo en aquel mensaje en el aposento alto a sus apóstoles. Él habló justamente de esto en Juan capítulo 15. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea completo. 16:24 sigue hablando Jesús. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pidan y recibirán para que su gozo sea completo. Dios estaba, hermanos, muchas personas piensan que ser cristiano es renunciar al gozo. Esa es la concepción que mucha gente tiene. Ah, ya te volviste cristiano. Pues olvídate ya de la alegría. Olvídate del gozo. Cuando en realidad, hermanos, la persona más gozosa del mundo debe ser el cristiano. El verdadero gozo está en una correcta relación con Dios. Hay incluso muchas personas, maestros de Biblia, que piensan que un cristiano gozoso es un cristiano que solamente piensa en lo terrenal y en sí mismo. Pero yo estaba escuchando unas conferencias en esta semana del pastor John Piper. Ustedes han escuchado seguramente de este predicador bautista de mucha experiencia. Y una de las frases que él insistía en su conferencia, hermanos, era esta. Escuche con atención. Gracias a la obra de Cristo, tú y yo no tenemos que elegir entre ir tras nuestro gozo o ir tras la gloria de Dios, ya que cuando tenemos acceso a la gloria de Dios, nuestro gozo es completo. Sigue diciendo Piper, mi gozo y el ir de Dios tras su gloria no se encuentran en conflicto. Fin de la cita. Hermanos, el verdadero gozo está en estar unidos a Dios, en glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Así que la gloria de Dios y nuestro gozo, hermanos, no están en conflicto, no son contradicciones
de verdades. Esta idea de gozarse, hermanos, en las pruebas, y esto puede llamar la atención y alguien pudiese decir, bueno, Santiago está diciéndoles a estos hermanos que habían abandonado su ciudad por la intolerancia religiosa que se desató por el rey Herodes. Ahora tenían que abandonar sus casas, abandonaron sus familias, estaban viviendo como exiliados en otro lado, en otra ciudad. Y Santiago, el pastor de la iglesia de donde venían, les está diciendo, hermanos, tengan como el mayor gozo el pasar por lo que están pasando. Alguien pudiese tachar de insensible a este pastor. Dice, ¿cómo nos pides que nos gocemos? Y que nos gocemos mucho en medio de las pruebas. Bueno, hermanos, la teología de gozarse en las pruebas no surge en Santiago. Surge en el mismo Señor Jesucristo. Recordemos, hermanos, el Sermón del Monte. Y por cierto, Santiago hace muchas referencias, por lo menos 20 referencias al Sermón del Monte. Y aquí, ¿qué dijo Jesús respecto a gozarnos en las pruebas? Mateo 5, del 10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen, los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Note el 12. Gócense y alégrense porque su galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. ¿Qué está diciendo Jesús? Alégrense y gócense cuando los persigan por mi causa. Cuando los difamen por causa mía. Cuando la gente invente mentiras respecto a ustedes por el hecho de ser mis seguidores. Jesús está diciendo, alégrense, gócense cuando les pasen estas cosas. Así que, hermanos, el hecho de que nosotros seamos invitados a gozarnos en medio de la prueba no significa que la prueba no duela. Sí, va a doler, hermanos. Pero vemos cómo sí se cumplió el tema del gozo cuando los primeros apóstoles sufrieron la persecución en Hechos 5:40. Ustedes recuerdan cuando la persecución y cuando hubo esta curación del cojo y después cuando se intensificó más la persecución, los llevaron ante el Sanedrín, azotaron a los apóstoles y vean cómo reaccionaron Hechos 5:40. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, vean, note bien, los azotaron, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos. ¿Escuchó bien? Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Oye, te acaban de azotar con látigos en la espalda. Te acaba de amenazar el mismo concilio que decretó la muerte de Jesús. Te están amenazando de que si vuelven a enterarse de que tú estás predicando en el nombre de Jesús, te van a matar. Y después de eso sales de la presencia de ese concilio como gozoso. Ahora, hermanos, esto no es estoicismo. El estoicismo es una escuela filosófica que fue fundada por Zenón en el año 301 a.C. Y era una doctrina que básicamente en lo que se basaba era en el control, en el dominio y control de los hechos, de las cosas y de las pasiones que perturban la vida, valiéndose para esto de la valentía y de la razón del carácter personal. En esta escuela, en el estoicismo, hermanos, se incluía la ataraxia. ¿Qué es la ataraxia? Bueno, hermanos, es la disposición del ánimo propuesta por los epicúreos, estoicos y escépticos, gracias a la cual, escuche, una persona, mediante la disminución de la intensidad de pasiones y deseos que pueden alterar su equilibrio mental y corporal y fortaleza frente a la adversidad, alcanza dicho equilibrio y finalmente la felicidad. En otras palabras, los estoicos lo que decían es que tú puedes hacer un ejercicio mental para hacer que las experiencias dolorosas no duelan tanto.
Eso no es a lo que nos llama Santiago cuando nos dice, tengan mucho gozo cuando pasen por pruebas. No es estoicismo. La enseñanza cristiana del gozo en medio de las pruebas no es el de la ataraxia, hermanos. Escuche bien, el gozo cristiano es una virtud que no elimina el sufrimiento provocado por la prueba. No elimina o suprime artificialmente el dolor que se va a producir en nosotros por la muerte, ya sea de un ser querido o por la enfermedad. Dios no nos está mandando a suprimir nuestro duelo o dolor, sino que en medio de este dolor nosotros podamos tener una visión de la dimensión eterna que hay en las pruebas, hermanos. No es que vayamos por la vida, esta enfermedad, estoy sufriendo esta enfermedad, pero qué feliz estoy. Es más, se murió mi pariente, pero me siento, no duele, no, sí duele. Por supuesto que duele, las pruebas duelen, hermanos. Y no debemos eliminar esa verdad. Cualquier tipo de prueba, hermanos, incluso aquí la expresión que usa Santiago en el idioma original, en el versículo 1, cuando habla de diversas pruebas, es literalmente pruebas de diversos colores. Todo tipo de pruebas, de salud, económica, de persecución, de duelo, de lo que sea, todo tipo de pruebas. Aquí, hermanos, el cristiano, la prueba va a doler, vas a llorar, vas a sufrir, pero en medio de ese sufrimiento, en medio de ese dolor, existe la capacidad de que experimentes gozo, no porque no duela, sino porque tú estás viendo la dimensión espiritual que hay detrás de la prueba. No estás fijándote en la prueba y en lo que duele, sino en el resultado. Y esto lo vemos en el ejemplo de Cristo, hermanos. Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo, aquí está la palabra, por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos, el autor de Hebreos dice que se le presentó un gozo frente a la cruz. Ahora, hermanos, cuando nosotros vemos la oración del Señor en Getsemaní, su agonía en Getsemaní, Él oró, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Qué copa? La copa de la ira de Dios que Él iba a beber. La copa amarga de la ira de Dios por nuestros pecados. Él sufrió, hermanos, la cruz. Sufrió la agonía en el huerto a tal grado que sus gotas caían al suelo como si fueran, sus gotas de sudor, como si fueran gotas de sangre. Le dolieron los clavos. Le dolieron los azotes en su espalda. Le dolió cuando le colocaron la corona de espinas, pero el mayor sufrimiento fue el experimentar la espalda del Padre Celestial cuando clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sufrió la cruz. El mismo autor de Hebreos dice, el cual por el gozo puesto delante de él, no dice, se deleitó, disfrutó la cruz, no, la sufrió. No se eliminó el sufrimiento, pero había un gozo delante de él. Y ese gozo éramos tú y yo. Como dice Isaías, en Isaías 53, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Cuál era el gozo, hermanos? El fruto de la salvación, de la justificación tuya y mía. Y por eso Él enfrentó la cruz. El gozo en las pruebas, hermanos, insisto en esto, no es porque las pruebas no duelan. No es porque no causen sufrimiento, sino por lo que producen, por el fruto que dan. Y esto nos lleva a la siguiente verdad, la verdad del fruto. Versículo 2. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pablo lo expresó en palabras muy similares en Romanos 5:3.
Él dijo, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La tribulación y las pruebas producen paciencia, hermanos. En el cristiano, ¿cuál es el fruto de las pruebas? La paciencia. Ahora, ¿cuál era la prueba por la que estaban pasando estos hermanos? Ya dijimos, habían sido dispersados. Usted lo puede ver en Hechos capítulo 12. Versículo 1 dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Ahora podemos, hermanos, inferir por esta carta que durante esta persecución a la iglesia de Jerusalén por parte de este rey, algunos hermanos pues se vieron obligados a salir de Jerusalén. Esta frase, la prueba de vuestra fe, versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hemos visto aquí, hermanos, entonces 2 elementos que están siendo probados en el cristiano. 2 elementos que constituyen parte del fruto del Espíritu. La fe y la paciencia. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para ser hechos, hermanos, a la imagen de su Hijo? Mucha gente piensa que la elección en la salvación se refiere únicamente a trasladarnos a un lugar. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Cuál es el propósito que tenía Dios en la elección de sus hijos antes de la fundación del mundo? Les invito a ir a Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4. Dice la palabra de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según, note esto, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Aquí está el para qué, hermanos. ¿Para qué nos escogió antes de la fundación del mundo? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. No es para un lugar, sino para un estado, para una condición. Ser santos y sin mancha. En Romanos también el apóstol Pablo habla de este propósito de la elección en Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Predestinó es fijarles un destino. ¿Cuál es el destino? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Quiere decir que cuando Dios, antes de la fundación del mundo, elige a sus escogidos, hermanos, es con un propósito. De que fuésemos santos y sin mancha, para que reflejemos el carácter y la imagen de su Hijo Jesucristo. Ese es el propósito de la elección. Ahora, las pruebas que pasamos durante nuestro peregrinar cristiano tienen como objetivo, hermanos, el que Dios está cumpliendo ese propósito por el cual nos eligió. Cuando tú y yo pasamos por enfermedades, por crisis económicas, por desempleo, por persecución, por muchas pruebas, hermanos, lo que Dios está haciendo es formando la imagen de su Hijo en ti y en mí. La paciencia, hermanos, es una virtud importantísima en la vida cristiana. Aquí la palabra se puede traducir de mejor manera como perseverancia. Perseverancia. Vivimos en una sociedad que no está dispuesta a esperar. En la sociedad actual queremos que las cosas, obtenerlas hoy. No estamos dispuestos a esperar como generaciones atrás, con paciencia hasta que haya las condiciones o los recursos para obtenerlas. Queremos las cosas ya. A Dios se le llama en la Biblia el Dios de la paciencia en Romanos 15:5. La paciencia debe ser la compañera inseparable de la oración del cristiano. El salmista dijo en el Salmo 41, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. En el libro de los Salmos encontramos muchas referencias a esperar en Dios. Este
Salmo 42:5, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Ahora, hermanos, cuando nosotros oramos, y debemos orar pacientemente y esperar en el Señor, ¿cuánto tiempo debemos estar dispuestos a esperar? De acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, hermanos, toda la vida. Job 14:14, noten este hombre que fue atribulado, que fue sometido a una dura prueba. Él no sabía cuál era la razón por la cual Dios había permitido esto. Y no sabía cuándo iba a terminar su prueba. Pero él afirmó en Job 14:14 estas palabras. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Note lo que dijo Job. Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Hermano, yo llevo orando 10 años por la conversión de mi hijo. Ya llevo orando 10 años por la conversión de mis padres. Llevo orando ya 20 años por sanidad. Y el Señor no me responde. Creo que voy a dejar de orar. ¿Qué dice la palabra de Dios? Todos los días de mi vida esperaré. Debes de tener más paciencia aún. Dios le prometió un hijo a Abraham. Pero tuvieron que pasar muchos años, décadas, hasta que Dios cumpliera su promesa. Dios, hermanos, concede esa paciencia y esa gracia cuando tú la pides. Y eso solamente viene, hermanos, nos volvemos más pacientes a través de las pruebas. La paciencia, hermanos, no es la meta, pero sí es un instrumento que Dios usa para acercarnos a la meta espiritual a la cual Él nos ha llamado. Y eso nos lleva al tercer punto de este mensaje, hermanos. Ya hemos visto la actitud. ¿Con qué actitud? Con el gozo. Ya hemos visto el fruto de la prueba, la paciencia. Ahora veamos cuál es la meta a la cual las pruebas nos quieren llevar. La meta es la madurez cristiana. Versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Esta es la meta del cristiano, hermanos. Esta expresión, para que seáis perfectos y cabales, no significa, hermanos, que vamos a llegar a un punto de impecabilidad moral en el cual el cristiano ya no va a pecar o ya no se va a equivocar. No está hablando de la glorificación, hermanos. Está hablando de la madurez a la cual tú y yo debemos aspirar. El propósito de las pruebas, Dios nos manda las pruebas para llevarnos a la madurez espiritual. Y uno de los medios que Dios usa, instrumentos indispensables para esto, es la paciencia. En el Nuevo Testamento, hermanos, frecuentemente vemos que la vida cristiana es comparada con una carrera en el atletismo. Hay una experiencia real, una historia real en los Juegos Olímpicos de México 1968. El ganador del maratón fue el etíope Mamo Wolde, y a él casi lo adoraron como un semidios al ganar el maratón de los Juegos Olímpicos. Pero fue al tanzano John Stephen Akhwari, el acreedor del título inexistente de el héroe cívico de la carrera, al superarse a sí mismo y llegar a la meta en el lugar número 57, es decir, en el último lugar. Este hombre de Tanzania, antes de llegar a la mitad del maratón, Akhwari sufrió calambres, cayó al suelo y se lastimó una rodilla. Los médicos le ordenaron abandonar la carrera, pero el africano asumió que en el maratón, como en la vida, solo pierde quien se rinde. Y una de las imágenes más hermosas en toda la historia de los Juegos Olímpicos, hermanos, fue la llegada de un soldado Akhwari en las cercanías del Estadio Olímpico, empeñado en seguir con la rodilla vendada por una ruta alumbrada por las luces de unas motos de patrulla. Él a veces caminó, otras veces hizo muecas del dolor, pero nunca se detuvo. La carrera transcurrió, hermanos, a 2.240
metros sobre el nivel del mar, con 23% de oxígeno menos de lo normal a lo que él estaba acostumbrado. Otra cosa aconteció con su espíritu. Su espíritu era fuerte. Su cuerpo estaba debilitado, pero su espíritu era fuerte. Y decidió no detenerse hasta llegar a la meta. Silencioso, este hombre de 30 años de edad se concentró solo en el siguiente paso. Y así llegó al túnel de acceso a la pista. Sintió alivio al pisar el suave tartán y entonces los miles de aficionados que aún permanecían en las gradas se unieron para darle un aplauso masivo que ni el legendario Walde, el ganador del maratón, recibió. Este hombre dijo en la entrevista: mi país no me envió a tomar la salida de la carrera, me envió a finalizarla. Y esta ilustración, hermanos, la vemos como parte de lo que nosotros debemos de seguir como cristianos en esta carrera cristiana. No es ningún logro iniciarse en la carrera del cristianismo. Tenemos que seguir hasta la meta en medio de dificultades y en medio de pruebas. La meta de la que Santiago está hablando, hermanos, es una meta alcanzable y que debemos desear nosotros, que es llegar a la madurez espiritual. Esta palabra cabal, seáis perfectos y cabales, se refiere a la integridad. Que tú llegues a ser un cristiano maduro. Un cristiano en donde tú ya no solamente necesitas que otro te alimente de la palabra de Dios, sino que ahora tú llevas el alimento de la palabra de Dios a otras personas. Donde tú has llegado a un punto en tu vida cristiana en donde sí todavía estás en el cuerpo, estás en la carne y expuestos a tentaciones, pero has superado, como dice el apóstol Pablo, dejé lo que era de niño. Esa es la meta. La diferencia más notoria entre un cristiano maduro y un inmaduro es que el cristiano inmaduro depende de otros cristianos, de lo que otros cristianos hagan por él para sobrevivir en la vida cristiana. Pero un cristiano maduro se alimenta a sí mismo todos los días con la palabra y ahora él provee alimento a otros. Tú y yo debemos anhelar a la madurez espiritual. Y Dios se encarga, hermanos, Dios se encarga de que tú y yo maduremos. ¿Y cómo lo hace? A través de las pruebas. ¿Cuál debe ser la actitud del cristiano frente a las pruebas, hermanos? No de queja, no de amargura, no de desesperación ni de desánimo. Aquí Santiago nos está desafiando a hacer algo fuera de lo común. Tener gozo en las pruebas. Alguien pudiera decir, pero no puedo. ¿Cómo puedo tener gozo si se acaba de morir mi familiar? ¿Cómo puedo tener gozo si en esta enfermedad siento que estoy perdiendo la vida? Hermanos, Dios no es insensible a nuestro dolor. Él sabe que duele. Él sabe nuestro sufrimiento. Pero también Él sabe que el cristiano vive no en el plano terrenal, sino en el plano eterno. Si esa prueba nos lleva a la muerte, nosotros sabemos que lo único que puede hacernos la muerte es presentarnos vivos delante de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tanto anhelas la paciencia como virtud cristiana? Todos aquí necesitamos ser más pacientes. Unos de una manera y otros de otra. Pero todos necesitamos paciencia. Y si Dios en su palabra declara que lo que nos va a hacer más pacientes es la prueba, pues más vale que empecemos a trabajar en el área de la paciencia todos. ¿Qué tanto anhela ser maduro, hermanos? Si la palabra de Dios nos dice que son las pruebas las que nos acercan a la madurez cristiana, más vale que empecemos a trabajar, cada uno de nosotros, en avanzar, en dar pasos firmes a la madurez. ¿Cómo puedo yo evitar las pruebas? Bueno, tratando y trabajando en aquello que la prueba produce
y por lo cual manda a Dios. Yo prefiero, hermanos, que el Señor trate conmigo a través de su palabra, sin pruebas, a que Dios diga, Iván, necesito mandarte una prueba. Que el Señor nos ayude, hermanos, que el Señor nos bendiga para poder tener y poder experimentar las pruebas con la actitud con la cual la palabra de Dios nos manda. Que el Señor nos dé su gracia y su poder para poder ser personas y cristianos que reflejen la paciencia de Cristo. Que el Señor nos ayude también, hermanos, para acercarnos más a esa meta a la cual el Señor nos quiere llevar a través de las pruebas, que es la madurez espiritual. Les invito a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Siempre precisa, siempre preciosa, Señor, y oportuna para los momentos que estamos pasando, Señor. Padre, muchos de nosotros hemos pasado por pruebas. Ayúdanos, Padre, que como iglesia no prejuzguemos el por qué tú permites que pasemos cada uno de nosotros por pruebas. Pero que cuando nos permites pasar por pruebas, Señor, sabemos por tu palabra que tú nos llamas a experimentar gozo en medio de la tribulación. Que tengamos también, Señor, muy claro en nuestros corazones que tú estás trabajando y produciendo en nosotros un carácter paciente. Estás formando a tu Hijo Jesucristo, el carácter de Cristo en nosotros, Señor. Nos estás acercando a esa meta a la cual nos quieres llevar, que es la madurez espiritual. Ayúdanos, Padre, danos tu gracia y tu poder. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermano.